Gracias a ustedes nuevamente por estar allí en línea. Esperamos que estés allí hasta el tiempo de nuestra transmisión. Y como te decía al inicio, si esta palabra es de bendición a tu vida, la compartas con otra persona. Alguien más está necesitando esta palabra. Gloria al Señor. Estamos hablando del Dios de oportunidades. Decíamos y hemos dicho que al Dios al que servimos es un Dios de oportunidades. Y en esta parábola que encontramos aquí, la parábola de la higuera estéril, hay mucha palabra escrita y traducida allí, y como decimos en el término de nosotros, hay mucha tela que cortar. Y yo quiero hacer énfasis en ciertos aspectos que hay aquí, en esta parábola, y voy a nombrar o a mirar algunos personajes que están allí, y algunos elementos esenciales para podernos enseñar algo en esta parábola. Estamos en Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9, la parábola de la higuera estéril. Esta palabra o esta parábola tiene algunas expectativas y tiene algunas enseñanzas, y hay algunas reflexiones que se dan y comparan. Y bíblicamente hablando, pues así es, y se dan unas enseñanzas básicas sobre lo que es la presentación o lo que significa la parábola de la higuera estéril. Y yo me voy a referir en base a lo que estoy leyendo en la Biblia, mirar algunos puntos, algunos aspectos que tenemos acá. Y como les decía, algunos personajes principales, por decirlo así, en esta parábola. Jesús algo quiere enseñarnos. Y dice el Señor hablando, dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera. Encontramos, el primer personaje es que un hombre tenía una higuera. Y esta higuera estaba plantada, ¿dónde? En una viña. O sea, encontramos allí un hombre dueño de la viña y encontramos la higuera. Pero acá dice, tenía un hombre una higuera plantada en su viña. O sea, se fija el escritor o la enseñanza o la parábola va en dirección a la higuera. Y por eso se titula la parábola de la higuera estéril. Y encontramos entonces la higuera como un individuo y la viña como el pueblo de Dios. Ese es el significado, lo que yo le doy. Y sé que algunos están de acuerdo conmigo en lo que voy a narrar, voy a decir, y algunos tienen unas cosas aún más profundas en cuanto al pueblo de Israel con la higuera y con la viña. Entonces se presenta aquí la higuera, está representando a un creyente o a un individuo, está representando a un hijo de Dios. La mata de higuera, dice allí que tenía plantada, la planta tenía plantada una higuera en su viña. Y la viña completa se refiere al pueblo de Dios, se refiere a la iglesia. En sí el pasaje está refiriéndose a Israel, a Jerusalén. Ahorita lo vamos a mirar más adelante si Dios nos da la oportunidad y podemos avanzar. Creo que sí, nos da el tiempo hoy. La iglesia está representada allí por la viña. Pero en esta parábola no está representando el estado de la iglesia en general. Está hablando de un individuo, de una persona. La higuera está representándonos a ti y a mí. Y lo que está diciéndonos el Señor es que Él quiere que nosotros demos frutos. De esto hablaremos en otra oportunidad, de dar los frutos. Hablando de un individuo, de una persona que Dios quiere que dé fruto. Y la escritura comienza, tenía un hombre. Hay una versión que dice cierto hombre. Cierto hombre, el dueño es el Señor. El dueño de la viña, el dueño de la higuera, el dueño de la planta, es el Señor. Ahora dice que este cierto hombre tenía su viña. Y esa viña, o este cierto hombre, está representando acá al Señor, que es el dueño de la viña. Y Isaías capítulo 5
Versículos 1 al 7 habla de la viña del Señor. Y habla de la parábola ahora de la viña. Allá en Lucas nos narra la parábola de la higuera estéril. Y acá nos está hablando ahora de la parábola de la viña en sí, completa la viña. Y es como un cántico, y el profeta habla y dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. O sea, el amado canta a su viña, a lo que tiene sembrado. Dice: tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, y aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Versículo 7 del capítulo 5 de Isaías. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Me estoy refiriendo a la viña en este caso como el pueblo de Dios, pero también me estoy refiriendo como al Señor, que es el dueño de la viña. Es el personaje que estoy tomando. Como te decía, allá en Lucas está hablando de la higuera y la estoy representando como un individuo. La viña está allí, dice: tenía cierto hombre sembrado una planta, una higuera, una mata de higuera, una planta de higuera en su viña. Se está refiriendo solamente a una planta. Entonces, acá se está refiriendo ahora a la viña completa, y dice el versículo 7: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. O sea, el pueblo de Israel es la viña, el pueblo de Dios. Y ese cierto hombre llegó, según el relato de Lucas, por tercera vez, ya iban 3 años, que ella debía de dar frutos, la higuera debía dar fruto, para ver si este había dado, y nada que acontecía lo que él esperaba. 3 años consecutivos había venido haciendo lo mismo y nunca encontraba fruto. Tremenda la situación. Por eso te decía ahorita, Dios está requiriendo de nosotros como individuos, no como iglesia. La iglesia en general tiene que dar su fruto, el pueblo en general tiene que dar su fruto, pero como individuos tenemos que dar nuestros propios frutos. Yo creo profundamente que Dios a cada uno de nosotros nos visita. Siempre nos está visitando. Tenemos el Espíritu Santo. Le decía en días anteriores, cuando Moisés le dijo al Señor, o el Señor, perdón, le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo. Y Moisés le dijo: si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí, Señor. También te decía que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, cuando el Señor le dijo allá la gran comisión a los discípulos: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay un pasaje bíblico, el salmista hablando, diciendo: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los definen. O sea, tenemos el cuidado, la bendición de que Dios esté con nosotros, siempre nos está guardando a través de los ángeles, que los ángeles se están guardando, nos están rodeando siempre. Y tenemos la bendición de tener el Espíritu Santo con nosotros, y el Señor nos visita, nosotros lo buscamos y siempre conversamos, y hay una comunión entre nosotros y el Señor a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, te decía ahora día, que el espíritu del hombre, lo que Dios puso en el hombre, ese espíritu, no hablando del Espíritu Santo, ese espíritu hace que
El hombre busca a Dios, pero el Espíritu Santo es lo que pone el fruto, es lo que da el fruto del Espíritu Santo, como mismo lo narra Gálatas, el apóstol Pablo hablando. Pero sigamos entonces acá con esta bendición de Dios. Es un Dios de oportunidades. Llegó a buscar el fruto y no lo halló. Cuando usted recibe la visita del Señor, el Espíritu Santo está con usted desde el momento en que usted creyó en el Señor, en que creyó a la palabra. Hay una estrecha relación entre el Espíritu Santo y usted. Y el Espíritu Santo le va a guiar, le va a instruir a dar frutos. Y el Espíritu Santo no solamente es el que te guía, el que te enseña, el que te instruye. Yo no sé en qué lugar usted tiene el Espíritu Santo. Yo no sé en qué lugar usted lo tiene. Pero le voy a narrar a través de este pasaje, de esta enseñanza, de esta reflexión, cómo el Espíritu Santo trabaja a favor de nosotros para que siempre Dios nos esté dando oportunidad. Hoy es un día de oportunidad. Este momento es un día de oportunidad que Dios nos está dando. Primero, de haber visto un nuevo día, de haber escuchado su voz, de escuchar su palabra, de que se nos esté narrando y enseñando su palabra una vez más. Entonces es necesario que usted entienda esto, que usted lo tome y lo valore. Como el Espíritu Santo está con usted, está a favor de usted, está haciendo la obra en usted. Lo está haciendo a nivel de la iglesia, a nivel del pueblo de Dios, a nivel del pueblo del Señor, pero también lo quiere hacer a nivel tuyo, a nivel personal. Quiere tratar con cada uno de nosotros. Job lanzó una expresión y dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando usted tiene esa estrecha relación con el Señor, puede entender fácilmente, claramente, lo que el Señor tiene, los planes y los propósitos de Dios. Y en este caso es lo que Dios nos está dando. El tener la oportunidad de tener una estrecha relación con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos cuida. Y Dios quiere que a cada momento que Él nos visita, como lo hacía con Adán en el huerto del Edén, haya entre Él y nosotros una estrecha relación, una amistad. Y que esta amistad sea continua. Era lo que había entre Abraham y Dios, que se le conoce bíblicamente que era amigo de Dios. Dios venía a estar en el huerto con su creación. Venía a estar allí con eso que había creado, su creación maravillosa. ¿Cómo lo había sido el hombre? Dios había creado eso y Él quería estar con lo que había creado. Cuando se perdió la comunión de Adán con el Señor, en el momento que le falló, mas sin embargo Dios, escúchame bien, Dios venía a buscar. La Biblia relata el episodio. Luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Génesis capítulo 3, versículos 8 al 9. Este es Dios, que es Dios de amor, que es Dios de misericordia y el Dios de las oportunidades. Y a través de ese caer del primer Adán vino el postrer Adán, que es Cristo Jesús. Dice que el primer Adán falló, pero vino luego un postrer Adán que se llama Cristo, que no hay falla, no hay tacha ninguna en él. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Quiero que en esta hora usted esté conmigo allí. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 20, 21 y 22. Aleluya. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 20, 21 y 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre,
también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El primer Adán falló y hay la oportunidad para el ser humano cuando dice que el primer Adán cayó y todos mueren. Y dice, mas en Cristo ahora todos serán vivificados. Y esta es la oportunidad nuevamente de Dios para con el hombre. Yo no sé si usted está allí conmigo, pero quiero que siga entendiendo el propósito de Dios para con usted cada vez que Dios nos da oportunidades. Y las oportunidades, como decimos popularmente, hay que aprovecharlas. Ahora, a través de Cristo, Dios da a los suyos el regalo del don del Espíritu Santo. En Cristo Jesús, ahora recibimos el don, o sea, el regalo del Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, versículo 34, dice lo siguiente. Hechos capítulo 10, versículos 34 en adelante. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda la nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De esta dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y dice que mientras que Pedro hablaba esta palabra, mientras aún Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. O sea, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, recibimos el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo. Entonces, desde allí inmediatamente estamos llamados a dar fruto del Espíritu. Pero como estamos hablando del Dios de oportunidades, es a través del Espíritu Santo que Dios nos da a cada momento oportunidades. El Espíritu Santo es el que redarguye, el Espíritu Santo es el que te enseña, el Espíritu Santo es el que te instruye, el Espíritu Santo es el que te revela, el Espíritu Santo es el que está siempre redarguyendo del pecado al individuo, al hombre. Como te decía ahorita, no sé en qué lugar tú tienes al Espíritu Santo, pero si seguimos con el relato o la historia de la higuera estéril, lo vamos a ver interactuando y te vas a dar cuenta que si no es por el Espíritu Santo, tú no podrías avanzar. Pues Él es a quien Dios envió para darte las fuerzas necesarias y guiarte a toda verdad. Es el Espíritu Santo el que te guía a toda verdad. Hasta este momento en el relato de Lucas, la parábola de la higuera estéril, hemos visto a cierto hombre, el cual representa al Señor. Hemos visto la higuera que nos representa a cada uno de nosotros como individuos o como miembros del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. La viña, que es todo el pueblo en general, o sea, el Señor tenía una higuera en esta viña. Pero también nos narra la parábola que había otro personaje, y era el viñador. Dice allí que el viñador, y en Lucas,
Dice el versículo 7. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto a esta higuera, y no lo hay. Córtala, para que no inutilice también la tierra. Entonces respondiendo le dijo: Señor, o sea, el viñador es el que habla aquí, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás. El viñador aparece aquí e intercede por la higuera. Se convierte ahora no en el que te guía, no en el que te instruye, no en el que te redarguye, sino ahora en el que está intercediendo a favor tuyo y a favor mío. En este caso está intercediendo a favor de la higuera. El viñador se convierte en un intercesor, tipo del Espíritu Santo, que intercede por nosotros con gemidos indecibles, como dice la palabra allá en Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo. El relato de la parábola de Lucas dice: Señor, déjala aún este año. Está rogando, está intercediendo el viñador por una mata de higuera, por una mata de higuera, y está diciéndole allí al dueño de la viña: déjala un año más, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Si da en el momento preciso el fruto, bien, y si vienes otra vez y no consigue fruto, entonces la cortarás. En pocas palabras, el viñador dice: déjame, yo haré mi trabajo. En mi parecer, como si se culpara del estado de la higuera, como si se culpara el viñador del estado de la higuera, como si se culpara el Espíritu Santo el mismo del estado del individuo. Y está diciendo: vamos a darle otra oportunidad. Déjame ver qué podemos hacer. Déjame ver, yo hago mi trabajo. De pronto no he hecho mi trabajo. Bien, qué hermoso el Espíritu Santo. En mi pensar, personalmente lo digo, cada vez que hablo de esto, me parece algo como que estuviera fuera de base, pero es lo indicado. Lo que el Espíritu Santo hace allí es interceder. Y Romanos lo acabamos de leer. Está el Espíritu Santo intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Y en este momento, aleluya, yo sé que el Espíritu Santo está ante el dueño de la viña, intercediendo por su iglesia, intercediendo por aquel hombre, por aquel individuo. Y sé que está tocando tu vida y que está tocando tu corazón. Y siempre que hay una palabra y que alguien te habla y que alguien te dice: el Espíritu Santo está tocando, está allí tocando tu corazón, tratando de que usted, amado amigo que me escucha, abra su corazón para que entonces Él pueda morar en usted y entonces Él pueda entregarle y darle el don del Espíritu Santo. Cuando usted abra su corazón a Jesús, va a entender que va a haber una transformación, va a haber algo diferente. ¿Sabe por qué? Porque ha venido el Espíritu Santo a su vida, a su corazón, e imparte paz. Y lo primero que el Espíritu Santo hace en el individuo es sacar todo aquello que no sirve y lo echa afuera y depositar en el individuo, depositar en la persona su paz y su gozo. Porque el fruto del Espíritu es paz, gozo, mansedumbre, templanza. Gálatas capítulo 5. Versículo 22. Usted va a encontrar allí el fruto del Espíritu. Y él acá en este momento está allí en ese pasaje como que culpándose. Déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Vamos a seguir haciendo el trabajo. En cuanto al trabajo del viñador, por la manera de expresarse de cómo se ocuparía de la higuera, él personalmente, esto es tipo del mesonero, que cuida del moribundo, que trajo el buen samaritano al mesón para que éste le cuidara por un tiempo, y le pagó y le dijo: si te debo algo, cuando yo venga te lo pagaré. Lucas capítulo 10
versículo 33 al 35, nos relata esa situación. Habíamos dicho que el viñador se convierte en un intercesor. Ahora en el relato de Lucas podríamos decir que el mesonero, en el relato del buen samaritano, el mesonero es quien cuida del hombre moribundo, a quien el buen samaritano trajo a su cuidado. Esto es tipo del hombre que se encontraba tirado después de haber sido dejado por los malhechores. Estaba muerto, el hombre estaba moribundo. Lo dejaron medio muerto, dice la Escritura. Y es necesario que usted entienda y comprenda, amado amigo que me escucha, que el mundo no te va a dejar nada. Y que el único que puede hacer algo en tu vida es Dios. Y lo comienza a hacer a través de que usted deje que el Espíritu Santo entre a su vida, entre a su corazón, abriendo su corazón para Cristo. Así que, amado amigo que me escuchas en esta hora, este buen samaritano trajo a su cuidado a un hombre moribundo. Y esto tipifica al hombre sin Dios y sin Cristo, tirado en la calle, maltratado, sin esperanza. Pero vino este buen samaritano y le recogió de donde estaba tirado y lo trajo al mesón. El buen samaritano tipifica a Cristo, quien se dio por nosotros en la cruz del Calvario para salvarnos y rescatarnos del lodo donde estábamos y rescatarnos para llevarnos a un buen lugar, el mesón, la casa del Señor. Así que en el nombre de Jesús te insto a que usted siga allí y lo volvamos a ver en otra oportunidad para que sigamos viendo cómo el Dios al que nosotros servimos es un Dios de oportunidades para ti, amado hermano, amada hermana, amada iglesia, y de oportunidades para ti, amado amigo, amada amiga. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde, y recuerda que el Señor te ama en gran manera. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, por esta palabra, por tu gran amor y tu misericordia. Y ayúdanos, Dios, a poder entender que tú tienes un propósito y un plan con nuestras vidas. En Cristo Jesús, muchísimas gracias, Señor. Amén, amén y amén. Que el Dios del cielo les bendiga, que el Dios del cielo les guarde. Como siempre les digo, recuerden que el Señor les ama en gran manera y hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.